9:16. La aprobación del tercer retiro del 10% de las AFP provocó un verdadero remesón en el gobierno y también tensionó las relaciones al interior del oficialismo, principalmente con Evópoli, partido que, por ejemplo, se marginó del anuncio que hizo el presidente Piñera el domingo respecto al tercer retiro, en ese fallido proyecto, fallido intento por tratar de retomar la agenda en esa discusión. Bueno, vamos a conversar de este tema junto al candidato presidencial de este partido, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones. ¿Cómo está, Ignacio? Buenos días. Muy buenos días, Sebastián, gusto saludarlo. Ignacio, bueno, hay hartos temas de los que queremos conversar, de lo que está ocurriendo en el Congreso, proyectos que están en trámite también, pero partamos por el ámbito político y lo que ha significado este episodio. Usted además viralizó un video donde hace una crítica bien profunda respecto a la forma en la que la clase política en general está enfrentando este momento que vive en nuestro país. ¿Cuál es la crítica que usted haría respecto al gobierno? ¿Por qué ha hablado de la coalición, por ejemplo, de una coalición sin convicciones? ¿Qué pasa con el gobierno, Ignacio? Mire, yo quiero ir al tema de fondo, no me interesa quedarme pegado en por qué no fui el domingo. Yo he dado los argumentos, se los presenté al presidente personalmente, dándole mis argumentos. Y quiero ir al tema de fondo, porque el tema de fondo, Sebastián, y lo dije en un video que efectivamente se viralizó, y se viralizó porque creo que conversa con la preocupación de muchas personas que no son necesariamente derechas, son los ciudadanos normales. Porque estamos viendo un camino hacia una deriva institucional, y que tiene que ver con cuando usted se salta las reglas, una y otra vez, y va generando conflictos de competencia. Y esa ruta sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Entonces, hoy día yo hago un llamado a que pasemos de la mala política con calculadora en mano, pensando simplemente en mi reelección, a cualquier precio, incluso el precio de saltarme las reglas más esenciales de nuestra democracia, a una buena política donde pongamos por delante el futuro de Chile, y no solamente el futuro a 20, 10, 4 años más, no, el futuro en los próximos meses. Porque usted sabe que lo que le interesa a las personas, su gran preocupación hoy día, su angustia, es que están en un momento de máxima incertidumbre y quiere que le demos respuesta a cuestiones tan simples como: voy a recuperar mi pega, voy a conservar mi pega, los cientos de miles de mujeres que perdieron su trabajo, ¿cómo las vamos a apoyar? La educación de mis niños, ustedes estaban hablando de eso recién. ¿Cómo vamos a recuperar el año escolar perdido, particularmente gravoso en las familias más vulnerables? ¿Ignacio? ¿Cómo aseguro que pueda salir, ahora que vamos a tener reapertura, con tranquilidad a la calle? Es decir, la seguridad. Cuando usted está empecinado en simplemente, calculadora en mano, buscar quién es el más indignado, quién se pasea más por los matinales, usted está descuidando lo que es realmente relevante, que es el futuro inmediato de la familia de Chile. Eso es lo que nosotros hemos planteado. Pero para evitar esa deriva institucional que usted menciona o esa crisis, hay que volver a hacer política. Es la forma en la que efectivamente se pueden resolver los conflictos, las diferencias que existen respecto a cómo enfrentar este momento. Y ahí hay un tema importante porque la batuta la tiene el gobierno en buena medida para poder recuperar esa forma de hacer política. Y por eso vuelvo al punto original, que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el gobierno en este momento que estamos viviendo. Mire, así es, hay que hacer política, eso es muy importante entenderlo. Esto se soluciona con política, con buena política. Y eso se basa en los acuerdos. Pero esa política tiene varios actores. Tiene al gobierno, tiene la coalición de Chile Vamos y tiene las distintas oposiciones. Y la verdad es que hemos visto que tanto en la coalición de Chile Vamos como en las oposiciones, todos han estado dispuestos a saltarse las reglas del juego en materia de los retiros. Y otras fuerzas políticas, particularmente en la oposición, han impulsado una serie de medidas que se saltan las reglas del juego, las reglas de la Constitución, en otros ámbitos de cosas. Y eso tiene que parar. Ese es el primer acuerdo. Tenemos que dejar de saltarnos las reglas, porque si nos saltamos las reglas, las consecuencias institucionales y para nuestra democracia pueden ser insospechadas. Ese es el punto. Mire, yo creo que hay una propuesta súper sencilla en este momento, que yo me atrevo a hacerla acá, porque me tocó encabezar a mí un acuerdo nacional el 14 de junio. ¿Se acuerda usted? Sí, claro. Cuando ampliamos el IFE de los 65.000 pesos, un mes después yo encabecé ese acuerdo nacional, lo subimos a 100.000 pesos y sobre todo ampliamos la cobertura, porque abrimos la llave, de más de 3 millones de personas a más de 8 millones de personas. Eso se hizo con dos elementos. Primero, convocando a un grupo transversal de economistas. Fueron 16 economistas que yo convoqué. Y al mismo tiempo negociando políticamente con la oposición y con Chile Vamos. Yo creo que perfectamente se puede replicar algo así. Usted recordará que ese acuerdo, el gobierno, Chile Vamos, la oposición y los economistas, incluyendo los economistas del Colegio Médico, acordamos tener 12.000 millones de dólares para los próximos 24 meses, es decir, 6.000 millones de dólares al año. ¿Y cuál es el acuerdo para que habría que hacer transferencias ahora, directas, Ignacio? para inversión?
Mire, es que déjeme ir por el punto, porque es importante esto. Acordamos 6.000 millones de dólares al año con la oposición. La verdad es que de ese tiempo a esta parte, el Estado ha puesto varias veces más esa cifra y no nos podemos lavar las manos, como si nunca hubiéramos participado en ese acuerdo. Entonces, yo creo que si ese acuerdo se quedó corto, hagamos un nuevo acuerdo, porque la pandemia, si algo nos ha enseñado, es que va cambiando. Hoy día estamos en la segunda ola, muy crítica. Juntémonos de nuevo a conversar y veamos qué vamos a hacer. Bueno, y yo le agregaría un elemento más. Lo hemos propuesto como Evópolis, Sebastián, esto es importante. Dentro de los apoyos, de las ayudas, hay que incluir a las pymes, porque las pymes van a ser el motor de la salida, es el emprendimiento, hay que darle el último empujón. Las vacunas van a hacer efecto, vamos a salir, ¿ya? Pero hay que darle una ayuda a las pymes. Nosotros hemos propuesto un cheque directo equivalente a 3 meses de pago de IVA en un año normal. Eso significa 900 millones de dólares. Ignacio, para un universo de cientos de miles de pymes. No soluciona el problema, pero les ayuda en este momento difícil. Ignacio, ¿y ese acuerdo qué es lo que debería abarcar? ¿Busca temas tributarios, reúne nuevas ayudas, una renta universal, por ejemplo, cabe dentro de eso? ¿Lo están proponiendo desde la oposición? No, mire, yo lo centraría, le voy a dar mi opinión, yo lo centraría en los apoyos a las familias y en los apoyos a las empresas, a las pymes. Lo centraría ahí, pensando en cómo vamos a navegar el resto del año. En junio del año pasado dijimos, hagamos este plan para los próximos 2 años, con la información que ahí teníamos a la vista. Y tuvo la gracia que le hicimos gobierno, partidos de Chile Vamos, partido de oposición y técnicos de todos los colores políticos. Esa es la manera de hacer las cosas, porque todos nos hacemos responsables de los aciertos y de los errores. Eso se quedó corto, ¿no? Porque hemos visto cómo esto ha evolucionado. Bueno, hagámosle una actualización, volvamos a replicar ese camino y pensemos en cómo vamos a seguir apoyando los ingresos de las familias, evaluemos cómo ha funcionado hoy día. Segundo, cómo vamos a apoyar el empleo. No nos olvidemos que esta es la principal demanda y angustia de las familias chilenas. Tenemos que apoyar y potenciar el empleo, particularmente para esas mujeres que lo han perdido. Y tercero, ¿cómo apoyamos las pymes? Yo creo que en esas 3 claves podemos encontrarnos y creo que ese es el camino que tenemos que seguir. No lo llevaría a un acuerdo tributario. ¿Sabe por qué? Yo lo decía ayer en la prensa y sale publicado hoy día. Porque creo que acá hay que separar 2 cosas, hay que ser muy, muy honestos y muy prudentes. ¿Necesitamos hoy día recaudar más? Sí. ¿Hay hoy día una propuesta arriba de la mesa seria que ha tenido un año de estudio? También. ¿Cuál es? Las exenciones. La de las exenciones tributarias. Esto yo no empujé, lo trabajé durante un año con la OCDE y el Fondo Monetario. Convoqué una comisión transversal de economistas, desde el Frente Amplio hasta la UDI, donde se validaron esas recomendaciones. Hoy día está arriba de la mesa. Nosotros como Evópolis hemos hecho una propuesta de eliminación de 10 exenciones. ¿Y por qué no se ha empujado? Eso recauda más de 3.300. Por eso vuelvo a hacer un llamado. Eso está listo y eso recauda más de 3.300 millones de euros. Hoy día y para siempre. Falta voluntad política, pues naturalmente, porque ¿sabe qué? Seamos súper sinceros. Acá cuando usted elimina exenciones, lo que está eliminando son privilegios tributarios. Y a todos quienes tienen ese privilegio van a luchar y van a reclamar para que no se los quiten. Pero este es el momento de la generosidad, este es el momento de recaudar más y de ir hacia adelante. Insisto, esto recauda no solo hoy día, sino que para siempre. Porque acá no podemos seguir legislando en el eslogan. Se dice que súper rico resuelve todos los problemas. Yo le quiero decir que en el mejor de los casos, el impuesto a los súper ricos que se está discutiendo hoy día alcanza para financiar un mes del ingreso familiar de emergencia que tenemos hoy día. Eso no es una solución. Eso es seguir con el eslogan en búsqueda de la reelección con la calculadora en mano. Pero yendo al fondo, ¿por qué no soy partidario? Soy partidario de avanzar ahora ya en las exenciones, porque tuvimos un año de trabajo serio. En cambio, en materia tributaria, esto no es algo que se improvisa. No podemos seguir parchando nuestro sistema tributario. Es lo que hemos venido haciendo durante años. Eso no resulta. ¿Por qué no nos sentamos, tal cual como yo convoqué a la Comisión Vergara con estos economistas transversales, a pensar seriamente en una hoja de ruta tributaria compartida? ¿En que vamos a tener que recaudar más? Sí. Pero también tenemos que generar un sistema tributario que sea simple, fácil, eficiente y que incentive el crecimiento y la inversión, porque lo vamos a necesitar. Y lo más importante, que dé certezas de mediano plazo. Si sabe que al final la discusión la centramos demasiado en las tasas de impuestos y la centramos muy poquito en las certezas, en las certidumbres, que son al final del día las que importan para los emprendedores, para la inversión, para los empresarios. Eso es lo que debemos hacer y por eso no soy partidario de apresurar el debate al son de la emergencia para resolver cuestiones de fondo. La pregunta es, ¿cuánto se necesita? ¿Cuántos más recursos se necesitan para enfrentar lo que viene? Porque usted plantea, por ejemplo, esta idea de las exenciones. Entiendo que el cálculo que hacen ustedes es poco más de 3.000 millones de dólares que recaudarían esas eliminaciones, pero todavía no sabemos bien cuánto es lo que se quiere recaudar para enfrentar los meses que vienen y en función de eso determinar los instrumentos tributarios. Mire, hoy día lo que tenemos que hacer, y es una gran pregunta la que usted hace,
porque para que las personas que nos escuchan lo entiendan, el año pasado la situación del fisco, que es el que administra la billetera fiscal, que es parecido a administrar el presupuesto de una casa, es una situación tal que recibió 100 de ingresos y gastó 150. Es como que el sueldo de la familia fuera 100 y yo estuviera gastando todos los meses 150. Esos 50 se llama deuda, ¿ya? Y hoy día Chile se está endeudando y vamos a tener que seguir endeudándonos porque tenemos que hacer frente a estas demandas de las pymes, de las personas que hoy día están sufriendo, ¿no es cierto?, los efectos de la pandemia. Y esa deuda va a haber que pagarla, ¿ya? Pero en paralelo nosotros tenemos que empezar a pensar cómo recaudamos más. La exención está ahí y eso recauda y harta plata. Sí. Después vamos a tener que discutir cómo recaudamos más. Y yo lo que digo, mire, súper sencillo. Partamos por aquel trabajo que está hecho, que hay un trabajo serio, solo requiere voluntad política. Partamos también por combatir fuertemente la evasión. Ahí usted tiene un montón de plata adicional. Y en lugar de simplemente, como por reflejo, decir, es que voy a subir los impuestos, yo digo, ¿sabe qué? Primero partamos por recaudar lo que debemos recaudar. Eliminemos exenciones, combatamos con decisión la evasión y después veamos cómo seguimos recaudando más en la medida de las necesidades, pero tengamos un debate pausado, serio, porque lo que no podemos seguir haciendo es parchando un sistema tributario, improvisando sobre la marcha. Y la idea de una vez por todas tenemos que... Sí, Ignacio, la idea de reducir el IVA de manera temporal, como han propuesto parlamentarios de Chile Vamos, ¿es otro parche? Es otro parche, pues, es otro parche. O sea, dejemos de jugar con las expectativas, porque mire, yo creo que es mucho, y nosotros lo hemos propuesto. A mí no me parece justo que cuando usted diga voy a rebajar el IVA, voy a eliminar el IVA del pan, ¿ya? Le rebajo aproximadamente 300 pesos por kilo al kilo de pan corriente hoy día, ¿ya? Y eso, claro, uno dice súper bueno para las personas que consumen pan corriente, que tienen menores ingresos típicamente ahí. Pero no podemos olvidar que cuando hago eso, también le rebajo el IVA al pan de lujo, que vale 10.000 pesos el kilo, no 1.500. Le estoy regalando, le estoy devolviendo 2.000 pesos en IVA a las familias más ricas. Es decir, le devuelvo a los que más tienen 2.000, les devuelvo a los que menos tienen 300. A mí me parece que eso no es el camino. Si queremos apoyar a las familias, devolvámosles directamente el IVA, que es algo que nosotros hemos propuesto hace tiempo. Un impuesto negativo. Una transferencia directa, claro, es un impuesto negativo, una transferencia directa a la familia que lo necesita, en lugar de hacer una transferencia directa a todos, incluyendo a quienes lo necesitan. A mí me parecería inmoral que me devolvieran el IVA del pan que yo compro en mi casa. Creo que esa plata se la demos a quienes realmente lo necesitan. Ese es el punto de fondo. Ignacio, una última reflexión. ¿Cuál es el rol que debe cumplir el gobierno en este acuerdo que usted está proponiendo? Porque desde la oposición, Yasna Proboste lo ha dicho, que están abiertos a forjar este acuerdo, a sentarse a conversar, pero en el Ejecutivo todavía no hay señales. Mire, yo espero de verdad, lo digo con mucha sinceridad, que prime el diálogo. Lo que tenemos que cortar hoy día es esta pelea, esta polarización que nos está matando y que se transfiere también en el debate en el Congreso. Y para eso yo lo he dicho, lo primero, hagamos un acuerdo para respetar las reglas de la actual Constitución. Mire, yo voté por el apruebo y voté a favor de una convención constituyente, porque creo en ese proceso, como la mayoría de los chilenos, una luz de esperanza. Si nosotros no somos capaces de dar la señal de que en la actual Constitución no la respetamos, ¿qué señal le estamos dando respecto al respeto de esta nueva Constitución que ilusiona a tantas personas? Bien. Creo que esa es una primera condición. Y lo segundo, sentarse a conversar. Y yo creo que podemos perfectamente pensar en cómo vamos a navegar, cuál va a ser el plan económico y social para este año. En las 3 dimensiones que les dije: ingresos para las personas, ingresos de emergencia, apoyo a las pymes y el mercado laboral. ¿Cómo vamos a apuntalar el trabajo, que es la principal demanda de las personas? Y le agregaría quizá un cuarto elemento, perdone que me entusiasme, el tema educacional, que es algo que el ministro de Educación, el Ministerio de Educación ha estado empujando con fuerza, pero bastante solo. Acá tenemos un deber moral de recuperar el año escolar perdido, particularmente para las familias más vulnerables. Creo que eso es algo que nos deberá convocar a todos. Ignacio, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, Sebastián. Gracias. Buen día.